Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda. Muchísimas gracias por acompañarnos, por difundir en redes sociales este mensaje que fortalece la vida espiritual. Nosotros oramos por ustedes antes de cada programa. Bienvenidos. Tenemos un tema excepcional, interesante, importante, y es de la unidad en Cristo. Ya estamos por llegar hacia el final. Y qué bueno saber que Dios tiene un gran propósito: unir la familia de la tierra con la familia del cielo. Y esa unidad comienza aquí en la tierra. Vamos a hablar de un tópico titulado La organización de la iglesia y su unidad. La importancia que tiene, las enseñanzas que se derivan. Para ello hemos invitado al pastor Renal, Johnny Renal, él es secretario de campo y está con nosotros. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga, pastor Ezequiel. Bueno, pastor, ¿cuál es su consideración del tema de esta semana? La importancia que tiene. Es importante la lección número 12, la organización de la iglesia y su unidad, como usted lo ha dicho, porque nos enfatiza realmente que la salvación número 1 es por Cristo, pero que la iglesia, aunque no es el medio de salvación exclusiva, es un vehículo que nos ayuda a la proclamación del Evangelio y a seguir extendiendo el reino de Dios por toda la tierra. Y eso que acaba usted de afirmar me recuerda que aunque Pablo, en el momento Saulo de Tarso, recibe el llamado de Dios directamente, Dios lo encaminó hacia la iglesia, ¿no? Es indiscutible, porque la iglesia era fundamental, era necesaria para que el Evangelio pudiera llegar a todo rincón del mundo, porque ese siempre fue el deseo de Jesucristo. Y allá se te dirá lo que debes hacer. Indiscutiblemente así es, pastor. Bueno, pastor, entonces entremos en materia, y el tópico Cristo, la cabeza de la iglesia, es, pienso, el punto clave de partida. Claro, allí nos utiliza en la lección del domingo Cristo como la cabeza de la iglesia. Se nos presenta la figura de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y se presenta a Jesucristo como la cabeza de ese cuerpo. Así como la cabeza es fundamental, porque en la cabeza se encuentra el motor esencial que mueve todo el cuerpo, e indiscutiblemente también Jesucristo es el fundamento que mueve todo el cuerpo, que se llama su iglesia. Un cuerpo sin cabeza sería un cuerpo inerte. No puede andar, no puede pensar, no puede respirar, no puede comer, no puede hacer nada. Es un muerto. Y es que esa es la torre de control, ¿no? Claro, indiscutiblemente. De igual forma, una iglesia sin Jesucristo es una iglesia muerta, sin sentido, sin razón de ser. No habría iglesia. No habría iglesia, indiscutiblemente. Pastor, hay una figura importante que utiliza Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5. Quisiera que habláramos de eso, y la relación entre Cristo y su iglesia, utilizando la relación de los esposos. Esta figura también es tan importante como la primera, y es también hermosa, porque nos presenta que así como el esposo se entrega a su esposa, de igual manera Cristo está entregado a esta, su iglesia. Se presenta a Cristo como el novio, a la iglesia como su novia. De la misma manera como esa esposa debe ser casta, respetuosa, la iglesia debe ser también casta, respetuosa, sin arruga, sin mancha. Y esta figura nos presenta algo, pastor, que es lo que me llama la atención. Que Cristo se entregó a favor de su iglesia, y solamente por amor. La sumisión fue por amor. De la misma forma, el esposo debe entregarse a su esposa por amor. Y para que la iglesia pueda funcionar, debemos estar bajo el vínculo perfecto, todos del amor. Y pastor, lealtad suprema a Jesús y no a nadie más. Indiscutiblemente. Cuando en un matrimonio hay deslealtad, hay infidelidad, el matrimonio se echa a perder. Hay dolor. Indiscutiblemente el matrimonio llega a su final. Pero, de igual forma, el amor debe de permear en la relación entre Cristo, su iglesia, y nosotros con Cristo. Pastor, ahí aparece algo que yo pienso que es de nuestra profunda reflexión, y es saber que Cristo es el fundamento, es la cabeza, el que dirige, pero a veces como seres humanos hay personas que quisieran controlarlo, ¿no?
quieren dirigirlo todo y algunas lo manifiestan. Yo quisiera poder a qué hacer que determinar quiénes van a ser mi equipo de trabajo. Hablamos de juntas de nombramiento, de momentos en que hay que designar dirigentes y uno piensa, si una persona quiere dirigirlo todo, ¿dónde queda el Espíritu Santo que pedimos que dirija la Junta? La Junta, ¿dónde queda el término de que un hombre no debe dirigir la iglesia? ¿Qué piensa acerca de esto, pastor? Cuando esto ocurre, se pierde la razón de ser de todo y ya no prima la voluntad de Cristo como la cabeza de la que debe de dirigir la iglesia, sino que una persona cuando quiere dominarse a sí mismo. Es como hasta cuando una persona comienza a consumir drogas. Ajá. Está bajo el efecto del alcohol. Ya realmente no es su propia cabeza, no son realmente el propio sentido común el que les hace hacer las cosas, sino que comienza indiscutiblemente a actuar con cualquier cantidad de locuras. Lo mismo ocurre cuando en una iglesia una persona solamente quiere tomar el poder, el dominio y el control, olvidándose que el poder, el dominio y el control única y exclusivamente le pertenece a Cristo. Así es, pastor. ¿Qué tipo de liderazgo en esta época deberíamos tener? Hay modelos de autoridad, hablemos de esos modelos y qué espera el Señor. Wow, cuando el Señor estuvo en la tierra, llegó en el tiempo del Imperio Romano. Y el Imperio Romano era quien dominaba y tenía la autoridad sobre el mundo entero existente de la época. En ese tiempo, el que tenía la fuerza, el que tenía el poder, podía tener control y dominio sobre todo rincón del planeta. En ese momento, Roma invadía con sus ejércitos y cualquier pueblo menor era subyugado. Y aún sus culturas, aún sus idiomas, aún sus dioses eran completamente depuestos para ellos colocar lo que ellos tenían. Un control total. Un control total. Por eso podríamos decir que el dominio que Roma impartía era un dominio, un modelo de autoridad, de dominio de fuerza. Quería colocar su autoridad por encima de cualquier otra cosa. Mas cuando Cristo llega, les dice a los apóstoles entre que vosotros que realmente que el que quiera ser mayor no es necesario que tenga que ejercer su dominio y autoridad por encima del otro, sino que por el contrario tenía que hacerse menor. El que quería realmente ser servido tenía que primero servir, ayudar. Importante. Y es lo que se llama un liderazgo servidor. De servicio. Así que por lo que usted nos ha descrito, pastor, lo que esa práctica llevaba y conllevaba en el Imperio Romano no será así entre nosotros, ¿no? Para nada, no debe de serlo, no debe de serlo. Si nuestro modelo y nuestra cabeza en nuestra iglesia es Jesucristo, si el verdadero ejemplo como el esposo que ama a su esposa, la iglesia, es Cristo, si el fundamento eterno es Jesucristo, nuestro servicio y nuestro liderazgo, cada uno de nosotros, debe de ser siempre ese liderazgo servidor. Pastor, y se va entendiendo aún en el mundo afuera, ¿no? Que hay que servir, ¿no? Pero ¿cómo combinar liderar y ser siervo? Indiscutiblemente que cuando tenemos a Cristo en el corazón, ejerceremos el amor de Cristo. El poder siempre debe de ser para ayudar a los que están a nuestro lado, para ser siempre mejores. Todos, cada uno, sea el que esté en el puesto de autoridad o el que no lo esté, nuestro objetivo supremo será llegar a la patria celestial. Única y exclusivamente somos salvos por Jesucristo. Así que nuestro deber como líderes es siempre ayudar y extender la mano a aquella persona para que sea como Cristo. Qué bueno. Y antes de cerrar este tópico de liderazgo servidor, me permito parte de una cita importante. El poder, la posición, el talento y la educación colocan a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. O sea, lejos del poder colocarnos por encima de todos, nos hace descender, ¿no? Es interesante porque ahí también nos hablaba que aún para ejercer poder, el poder no era solamente para ejercer autoridad, prestigio o reputación, sino realmente es ese liderazgo servidor que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. Mire, Jesucristo cuando estuvo aquí tomó a sus discípulos y aún fue a sus pies y lavó sus pies y les dijo que era necesario ser siervo y que el Hijo del Señor, de Dios había venido al mundo no para ser servido, sino para servir y ayudar.
y yo, el maestro y el Señor, lavo vuestros pies. Hermoso Tremenda ejemplo, condescendencia, ¿no? Hermoso ejemplo para cada uno. Pastor, ¿cómo conservar la unidad? Esa unidad que nos va a permitir ser un pueblo que testifique ante el mundo con esa gran convicción de lo que es seguir al Señor. ¿Cómo conservar la unidad de la iglesia? Aquí juega un papel importante la iglesia como tal. Y esto es la esencia también de la lección de esta semana, cuando habla que aunque la iglesia no sea realmente la razón para ser salvo, porque única y exclusivamente somos salvos Jesús. a través de Cristo, la iglesia es esencial para que nosotros podamos seguir pregonando la salvación en Cristo Jesús. Y aquí es cuando la iglesia juega un papel importante para poder unirnos a todos bajo una misma doctrina, bajo unas mismas creencias, bajo un mismo liderazgo y un mismo hilo conductor para llegar a ser triunfadores en el nombre de Jesucristo. Pastor, ¿y cómo llegan esas palabras de Pablo a Timoteo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, nos emplaza a ese tribunal para actuar. Sí, porque ahí lo que nos está enseñando también es que la única forma para mantener esa unidad en la iglesia es a través de la exposición de la verdad, de la palabra de Dios. A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. El Señor Jesucristo nos dijo que esto era lo que teníamos que hacer. Ves y enseña las cosas que yo os he enseñado. Y estas cosas que el Señor nos ha enseñado están escritas en las Sagradas Escrituras. Esta es nuestra única regla, norma de fe de todo cristiano. Por eso, pastor, para mí es muy importante esto, porque en este momento, cuando vivimos en un mundo tan globalizado, tantas redes sociales envían muchas veces mensajes que las personas los creen reales. Sí, sí. Y mucho de estas cosas está haciendo perder a la iglesia realmente el objetivo que tenemos. Y cualquier persona se inventa una doctrina cualquiera, la colocó en el internet y muchos la comienzan a replicar y diciendo de que eso ya es evidencia porque allí lo dice. Mas nosotros, nuestra razón de ser y para mantener la unidad de la iglesia no es porque lo diga la internet, sino solamente porque la palabra de Dios está en un escrito está. Así es. Y ya comienza a hablar aquí el tema de la lección del trabajo que hay que hacer de convencer, pero también reprender y exhortar y saber cómo hacerlo. Vamos a unir esa partecita con el tema de la disciplina de la iglesia, pastor. Ahí nos habla también de otra función importante de la iglesia. La iglesia no solamente está dada para mantener la unidad en creencias, la iglesia no solamente está dada para enseñar y predicar el evangelio, sino que la iglesia también está dada y ha colocado la disciplina eclesiástica dada en la palabra de Dios con el objetivo de mantener pura a la iglesia. Correcto. Y mantener las normas. Esos son los propósitos. Sí, hay dos cosas importantes en la disciplina eclesiástica. Por favor. Que presenta la lección en esta semana. Y es bueno que lo recalquemos. Número 1, la disciplina se centra en la conservación de la pureza doctrinal. Correcto. Cuando se ejerce disciplina en la iglesia, no es para aquella persona menoscabarla, sino para mantener la pureza doctrinal en nuestra iglesia. Y número 2, para la conservación de la pureza de la vida y de las prácticas de la iglesia. Ahora, pastor, ¿cómo debe ser administrada esa disciplina? Si la cabeza de nuestra iglesia, pastor, como le hemos dicho, es Cristo. Si es Cristo el que nos ha dado el ejemplo del liderazgo servidor, si es Cristo el que mueve y motiva a esta iglesia porque Él es el que nos ha mandado la orden suprema y cuál es nuestro camino y que debemos de seguir, de igual forma, cuando está ejercerse la disciplina, debe de ejercerse la disciplina como Cristo Jesús la ejerce. Y la manera como Cristo la ejerce es con una disciplina redentora. El objetivo de la disciplina no es solamente excluir a una persona, no es señalarla por su error, es restaurarla con un espíritu de mansedumbre, como si fuéramos nosotros mismos los que habríamos de cometer esa falta. Y usted se me adelantó, iba a citar ese pasaje, el de Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por lo regular, el pecador se pone a la defensiva para ver qué vienen a decirle, ¿no? El pastor, los ancianos. Y cuando actuamos así, pienso que lo desarmamos. Sí, miremos a Cristo.
en esa disciplina eclesiástica. Le llevan una mujer, la tiran a sus pies, todo el mundo está dispuesto. Y que la vieron en pleno acto, dicen. En pleno acto la toman. Ellos. Todos están dispuestos a tirarle su piedra, a tirarle las piedras. Y Jesús les dice a todos, están en la misma condición. Y cuando esa mujer levanta y ve que nadie está a su lado, le dice, ¿dónde están los que te persiguen? Tus pecados te son perdonados. El objetivo no es acusar, levantarla, restaurarla y decirle, ve y no peques más. Pastor, le pregunto, al mirar lo que vale un alma, ¿cuánto cuesta, digo, una persona para traerla a los pies de Jesús? ¿Ese valor que tiene una persona es importante cuando vamos a administrar disciplina? ¿Nos puede ayudar en algo para saber cómo la administramos? Quisiera que no solamente lo miráramos en el medio económico de cuánto vale. Sí, no me refiero a valor dinero, claro, sino valor mucho ante más, Dios. Exactamente. Mucho más que cada alma ha costado la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo, a eso me refiero. Vale la sangre de Cristo y vale mucho. Por eso nosotros tenemos que entenderlo de esa forma. El objetivo es tomar a esa persona, es ayudarle. Es más, cuando se ejerce disciplina de esta forma, a que muchas personas no solamente no salen, sino que siguen allí y siguen amando a Cristo con mucho más amor. Correcto. Se notan sorprendidas porque en lugar de haberles subido más, les estamos ayudando a levantarse. Así es, pastor. Organizados para algo, pastor, la misión. Hablemos de por qué la iglesia, usted lo dijo desde el comienzo, la iglesia es esencial, no nos salva, pero tiene un propósito. Sí, lo hemos dicho, los propósitos de la iglesia, mantener también la unidad a través de la palabra, de nuestras doctrinas, de nuestras creencias, mantener la disciplina de la iglesia, eso es importante y para eso es la organización. Y aquellos que dicen que la organización no es esencial, el mismo Jesucristo es la cabeza de esta iglesia, de esta misma organización. Y el mismo Señor nos envió, nos dio cuál era la ruta a seguir. Y esa ruta a seguir está en San Mateo 28 cuando nos dio y se nos dijo, id y predicad el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pastor, siendo que estamos mirando que la iglesia está organizada para la misión, ¿cuál es el llamado a esos miembros que están al otro lado, que de pronto son a veces o somos espectadores de lo que pasa? Y la gente en el mundo busca esperanza, quiere salida, solución. ¿Cuál es el llamado así directo al corazón? Este llamado que el mismo Señor Jesús nos hace, el llamado que Jesús nos hace, según por lo menos en el mismo San Mateo 28, es hacer discípulos, el énfasis que se le da. Pero todo discípulo, todo creyente que haya aceptado a Jesucristo en su corazón, ese mismo creyente tiene que ir a toda nación, a todo rincón, a la persona que está en su barrio, a la persona que está con su trabajo, en su estudio, a la persona que se encuentra en su diario transitar, llevarle el Evangelio, enseñarle del amor de Jesucristo. Si fuera posible bautizarlo también y llevarle el amor del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el gran compromiso, es la gran misión que el Señor nos ha colocado como pueblo suyo. Y si nosotros realmente estamos también llenos de amor por el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, debemos de estar también deseosos de que otros puedan disfrutar este evangelio de restauración que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pastor, y cuando alcanzamos a una persona y la podemos traer a los pies de Jesús, ¿sigue nuestro compromiso con Él? ¿Somos guardas de ese hermano? ¿Tenemos algo que hacer por Él? Indiscutible. Nuestro objetivo no solamente debe de ser bautizar a la persona y enseñarle. Hay quien puede decir, ya yo le dije, ya yo le enseñé, y problema de él. No, seguimos siendo guarda de nuestro hermano. El objetivo de nosotros, como líderes de iglesia, como iglesia misma, como cristianos, como creyentes en el Evangelio de Jesucristo, es tomar a estas personas y preparar un pueblo para el pronto encuentro con Jesucristo y vivir con Él por la eternidad. Pastor, cada día es un desafío grande presentar el Evangelio, pero me llama la atención que después de esa gran comisión el Señor diga, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué mensaje de esperanza transmite esto? Nos enseña algo. Cuando el Señor nos envía a hacer una misión, Él nos da las herramientas para ello. El Señor no nos ha dicho que hagamos algo sin que antes Él mismo te dé todo para que tú puedas hacerlo. Así que nadie se puede excusar diciendo, no puedo, no sé, yo no podré hacerlo, que lo haga otro. No,
Tú tienes las herramientas. Y las herramientas usted las ha dicho. El Señor ha prometido, yo estaré con esta iglesia, estaré contigo todos los días hasta el final del tiempo. Toda autoridad me ha sido dada y toda autoridad la he encomendado en ti. Si tú y yo nos colocamos en las manos del Señor, indiscutiblemente podremos hacer un trabajo mucho más grande de lo que hasta hoy hemos podido hacer. Pastor, cada vez que el Señor envió a una gran misión, también pidió algo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuán importante es eso, Pastor, también? Porque cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por tener esas herramientas. Aunque las herramientas están dadas, es necesario tomarlas, colocarlas y utilizarlas. Una persona puede estar en una piscina, puede tener el salvavidas ahí a un lado, pero si no lo toma, se hundirá y se ahogará. Pero si esa persona toma ese flotador porque no sabía nadar, podrá con ella sobrevivir, podrá con ella llegar hasta la orilla. Lo mismo está ocurriendo con nosotros en la iglesia. Tenemos el poder del Espíritu Santo, pero es de nosotros la voluntad nuestra de poder cada día, pastor, ser llenos del poder del Espíritu Santo. Cada día ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Cada día tener unidad, santidad, relación con Cristo, el fundamento real de esta iglesia. Y esto es importante, pastor, porque hoy en día muchas veces miramos alrededor, pero dejamos de mirar a Jesucristo, autor, fundamento de esta nuestra fe y de esta nuestra amada iglesia. Pastor, ¿cómo me anima a saber que cuando trabajamos de acuerdo a su palabra, en comunión con Él, no se conoce el fracaso? Esto es precioso. Está garantizada la victoria. En Cristo somos más que victoriosos. Así que te animamos para que en esta semana, a través de esta lección, a través de Jesucristo, tu vida recobre sentido, puedas tener fortaleza espiritual y todo lo que estés atravesando, aún tu vida o tu propia iglesia, entiende que la victoria está garantizada en Cristo Jesús. Pastor, si quisiéramos en estos minutos finales hacer como una síntesis de lo que se ha dicho, ¿cuáles serían los puntos relevantes que dejamos con aquellos que han estado siguiendo nuestro programa? Llegaríamos a lo que dijimos desde un principio: la salvación única y exclusivamente es por Cristo. Cristo Amén. Es el fundamento de esta su iglesia. La iglesia no es un medio de salvación, pero la iglesia es el vehículo que el Señor ha dejado, fundada por el mismo Cristo, para que a través de ella podamos predicar el Evangelio. Y a través de la iglesia es importante la organización de la iglesia, a la que debemos también de serle fiel, y de igual manera los dirigentes que la misma iglesia coloca, que indiscutiblemente son colocados por Dios. Que aunque son seres humanos, son también seres que deben de estar en todo momento en comunión con Cristo para que puedan ejercer ese liderazgo servidor en favor de las almas. No olvidemos que Jesús es el líder más grande que el mundo haya visto, nuestro ejemplo a seguir, a quien debemos imitar constantemente, servir como Él sirvió, y cuando tengamos que actuar en la iglesia en temas de disciplina, hacerlo con el Espíritu de Él. Muchas gracias por acompañarnos y, Pastor, gracias por esa exposición tan especial de la palabra. Muchísimas gracias a usted, Pastor. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.